Bueno, buenos días hermanos, espero que todos se encuentren bien. Qué lindo que poder compartir así un tiempo con la Biblia, compartir así un tiempo juntos, aunque estemos lejos, aunque estemos separados, saber que en este momento varios podemos estar haciendo lo mismo, compartiendo la palabra de Dios y luego tal vez podamos estarnos animando, compartiéndonos unos a otros a través de lo que Dios nos ha hablado. Pero qué lindo saber que la palabra de Dios en este momento especial nos está uniendo y en este tiempo en particular podemos estar tomándolo así juntos. Y para comenzar quería contarles un poco lo que está haciendo la cuarentena acá en casa. Estamos comiendo bien y es así que en estos días que ha hecho un poco más de frío y que ha llovido, me he acordado de una receta que hacía mi abuela, unos buñuelitos de membrillo, y me dieron muchas ganas de comerla. Y como mi señora no se acordaba y yo no sabía cómo decirle, me di a la aventura de intentar replicar esos buñuelitos. Empecé a buscar en YouTube y en YouTube todo parece fácil, todo se hace en 5 minutos, así que dije, bueno, tal vez me lleve un poco más, pero se debe hacer, se debe poder hacer. Bueno, hice los primeros buñuelitos con lo que tenía acá, bastante cerca de lo que estaba pidiendo, y de afuera se parecían bastante a los buñuelitos de mi abuela, pero bueno, cuando después de todo lo que nos llevó, nos sentamos a merendar, resultó ser que adentro no era lo que parecía, realmente estaban crudos, una masa cruda adentro, afuera estaban bárbaros, pero adentro eran horribles. Lo volví a intentar, volví a fracasar, me quedaron peor, quemados, y todavía no hice el tercer intento, pero a lo que quería ir con esto es que a veces las cosas no son lo que parecen. Y como dice ese otro dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y hoy nos toca hablar de Santiago 2, y Santiago en este capítulo va a hablar en cuanto a la fe. Y en este capítulo yo pude encontrar dos tipos de fe. Santiago siempre va a estar tratando el tema de que la fe se tiene que evidenciar, que si uno tiene fe, de alguna manera se evidencia. Para bien o para mal, se evidencia lo que hay, lo que creemos en nuestro corazón. Pensando en esto, en que no todo es lo que parece, que quiero que me acompañen a Santiago capítulo 2 y allí poder estar viendo dos maneras en que se muestra la fe. Santiago en este capítulo va a estar hablando de la fe y yo encontré dos maneras que quiero compartir con ustedes, pero antes me gustaría que oremos. Gracias te damos, Dios, por este día, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. Señor, y en esta mañana oramos que tú nos hables, que tú nos cambies, que nos ayudes, Señor, a poder estar saliendo transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dijimos dos maneras en las que la fe se muestra. Y la primera que yo encuentro se encuentra en el versículo 5, pero para eso deberíamos leer los versículos del 1 al 4. Y entonces leemos allí en Santiago 2, versículo 1, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí Santiago va a dar un ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia en cuanto a la distinción de personas, y no está lejos de ser lo que pasa hoy en muchas de las iglesias. Y va a hablar de que entra alguien en la iglesia con ropa espléndida, dice ahí, con la mano, con anillos, infundiendo cierto poder o demostrando cierto poder y riquezas, y por otro lado entra alguien pobre, alguien que no tiene nada, y la congregación hace una distinción, trata de una manera buena a
al rico y al pobre lo deja de lado. Y entonces es ahí en el versículo 5, como les decía, que yo encuentro lo primero que va a mostrar esta fe que presume. Y lo primero que muestra es que no considera a Dios ni a su obra, porque vamos a leer ahí en el versículo 5 que dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Y entonces, como les decía, yo encuentro que la fe que presume es una fe que no considera la obra de Dios. ¿Y por qué decimos así? Bueno, acá está diciendo Santiago, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres? Y cuando habla de los pobres no quiere decir que todos los pobres sean salvos, porque dice para que sean ricos en fe. No quiere decir eso. Pablo lo dice de otra manera, así en 1 Corintios 1, 26 al 29. Va a estar mencionando una situación parecida en cuanto a la elección de los corintios. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo está diciendo lo mismo. Dios no eligió a los poderosos, eligió a lo pobre, a lo vil, a lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Y volviendo a Santiago, es importante que entendamos este concepto de pobre. Y leyendo en cuanto a esto, encontraba que en el principio, en la historia de Israel, la pobreza estaba asociada a alguien que estaba mal, realmente, que estaba mal en su relación con Dios, al que le iba mal, que estaba maldito. Y aquel que tenía riqueza era alguien bueno, alguien que hacía las cosas bien y como que por eso era bendecido. Con el tiempo sucedió que muchos de aquellos que eran ricos y poderosos estaban oprimiendo a los pobres, no les importaba nada en cuanto a la justicia, y de esa manera se fue transformando poco a poco, invirtiendo el rol de quién era el espiritual o de quién era el bueno y quién era el malo. Y entonces se empezó a espiritualizar la palabra pobre, y entonces se empezó a tomar como pobre como un sinónimo de piadoso. Es a este concepto de pobres al que hace referencia Salmos 86.1. En la versión nueva internacional dice: atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. En Mateo 11, 4 y 5 también Jesús, respondiéndole a los discípulos de Juan, les dijo: id y haced saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Jesús también habló de los pobres en el Sermón del Monte. En Mateo 5.3 vemos que dice que de los pobres es el reino de los cielos. Y a lo que se refiere esta palabra pobre es a aquel que perdió toda confianza en sí mismo y que solo se apoya en Dios, que no se apoya en su propia justicia, en sus bienes, que se da cuenta de que no tiene nada frente a Dios con lo que justificarse. Y esto es lo que también Jesús enseñaba cuando hablaba de la parábola del publicano y el fariseo, que ambos subían al templo y comenzaban a orar. Y dice que el fariseo se alababa a sí mismo y daba gracias a Dios por todas las cosas que era y que él hacía. Y por otro lado, dice, y doy gracias porque no soy como este publicano, pecador, creyéndose que tenía algo que lo podía hacer especial o que lo justificaba delante de Dios. Sin embargo, el publicano decía que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, y ni siquiera levantaba la cabeza. Entonces nos hace pensar que, volviendo a Santiago, qué lejos que estaba esta fe que se mostraba
haciendo distinción de personas, porque decía que era cristiano, porque manifestaba ser cristiano, pero de repente hacía acepción de personas. Y leyendo y pensando en todo esto nos damos cuenta que estaba bastante lejos de lo que es la persona de Dios y la manera en que Él obra. Y entonces me hacía pensar a mí que a veces podemos ser como ese fariseo, ¿no? Podemos ser, como dice ahí el versículo 4, los jueces de los malos pensamientos, y juzgar a las personas por sus apariencias y ver en el pobre alguien que está así por algo que hizo. Y tal vez yo lo digo así y alguien me va a decir, no, pero yo no, realmente nunca hice eso y no lo hago, yo cuando puedo ayudo. Pero ¿saben qué? Yo pensaba, ¿cuántas veces se acerca alguien a pedirme una moneda? Y yo en mi interior estoy pensando, ¿y por qué no sale a trabajar? O cuántas veces vemos a alguien que está padeciendo dificultades económicas y pensamos, y debe estar mal administrando la plata. Yo he escuchado personas que piensan que porque no están bien económicamente Dios los está castigando. Y he escuchado personas que dicen eso de otras personas. También a veces podemos pensar que cuando viene alguien con problemas de adicciones, lo vamos a apoyar después de que él demuestre un cambio. También a veces pensamos de aquel que tiene prosperidad y lo juzgamos y decimos debe andar en algo raro. Entonces son pensamientos en los que o con los que nos estamos poniendo en posición de jueces y le estamos quitando el lugar a Dios y estamos desconociendo que Dios es el único juez y que Dios es el soberano sobre todo. Son pensamientos que nos llevan a lugares en donde no tenemos que estar. Y pensaba en esto y les animo, hermanos, a poder estar reflexionando en cuanto a nuestra manera de mirar a las personas, de pensar de ellas y en cuanto a cuidarnos de los juicios que hacemos, de no estar juzgando por las apariencias, por los bienes, por lo que podamos estar viendo en las personas. Pero hablábamos de que esta fe que presume, yo les decía que encontré dos cosas que la caracterizan. Una es que no considera la obra de Dios, no considera a Dios. La segunda cosa que no considera, acá nos habla Santiago, es que no considera la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. Y dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y entonces esta persona que presume de su fe, vemos que tampoco conoce de la Biblia o no la considera, porque tal vez la conoce, pero no la considera. Seguramente los cristianos a los que les habla Santiago eran judíos que les importaba la ley y que procurarían practicarla. Pero acá Santiago les muestra que se estaban olvidando de algunas cosas y que olvidarse de algunos mandatos hacía que infringieran toda la ley. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de que se olvidaban de algunas cosas en cuanto a la ley? Bueno, primeramente la palabra de Dios en Romanos 2:11, en Efesios 6:9, en Colosenses 3:25, en Hechos 10:34, va a hablar en cuanto a el favoritismo, la acepción de personas, y va a estar hablando en cuanto a que Dios está en contra de esto. Cuando habla de judíos y griegos, cuando habla entre amos y siervos, o jefes y empleados sería hoy, cuando habla Pedro, que vuelve a hablar en cuanto le va a predicar a Cornelio y habla que Dios no hace acepción de personas, hablando en cuanto al favoritismo y en cuanto a los judíos y a los gentiles. Pero cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, pero tal vez estos cristianos no tenían estas cartas y no conocían en cuanto al favoritismo. Pero saben que
La acepción de persona o el favoritismo ya era condenado en la antigüedad, en los mandamientos de Dios. Lucas 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 1:17 dice: no sean imparciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos. Eso es la versión nueva internacional. Deuteronomio 16, 19 y 20 dice: no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. Vimos que la ley ya para Israel hablaba en cuanto al favoritismo y no solo en cuanto a no perjudicar al pobre en pos de hacer un bien al rico, sino también a la inversa, de por favorecer al pobre, perjudicar al rico. Dice que había que juzgar con justicia. Y vemos entonces que esta fe que presume de ser fe, no solo no considera la palabra de Dios en cuanto al tema de los mandamientos, de no hacer acepción de personas, sino que se olvida de que también hay un mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el pueblo de Israel tenía este mandamiento ya en Levítico 19, 18. Y con el tiempo, los escribas, los maestros de la ley, habían ido deformando los mandamientos de Dios y entonces comenzaban a cuestionar, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y con esta pregunta se encontró Jesús allí en Lucas 10, 25 al 37, cuando un fariseo le dice: bueno, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y entonces Jesús le pregunta: bueno, ¿cómo lees? Decime vos. Y entonces él contesta: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él dice ahí un versículo como queriendo justificarse, porque Jesús le dice que vaya y haga esto. Dice: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Como si no estuviera claro. Entonces Jesús habla de la parábola de el buen samaritano y termina demostrándole que el prójimo es el que está al lado, es el que pasa por al lado, es el que tiene a la persona al lado. Y me hace pensar este fariseo en la necesidad que tenía de entender quién era el prójimo, porque algunos pensaban que solo prójimo era aquel que era del mismo pueblo, o sea, que era del pueblo de Israel. Otros, por ahí un poco más extremistas, creían que solo prójimo era aquel que no solo era de Israel, sino que cumplía la ley y vivía de acuerdo a ella. Y lejos de esto, Jesús entonces les muestra, como decíamos, que prójimo es el que pasa junto a mí, el que está junto a mí. Los cristianos a los que escribe Santiago tal vez estaban teniendo un problema también de desconocer quién era el prójimo, como aquí pasaba con estos fariseos. Ahora, decíamos que desconoce la palabra de Dios, esta fe que presume, no solo porque Dios ya mandaba en cuanto al favoritismo, que no hubiera acepción de personas, no solo porque desconocen en cuanto al hecho de que Dios les mandaba que debían amar al prójimo, sino que desconocen el hecho de que debían amarlo a Él, debían amar a Dios. Allí en Deuteronomio 6:5 es donde dice ya que debían amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Y en 1 Juan 4, 20 al 21 es donde Juan nos dice que yo no puedo amar a Dios si aborrezco a mi hermano, porque entonces estoy mintiendo, porque ¿cómo puedo amar a alguien a quien no he visto si no amo a quien estoy viendo? Entonces, el no considerar la palabra de Dios son cosas que se hacen evidentes a través de este favoritismo, ¿no? De esta manera. Tal vez en otros casos se hacen evidentes de otra manera, pero la realidad es que la fe que presume es hueca, es vacía y no está demostrando que haya palabra de Dios en su mente, en su corazón. Y hablando en cuanto al amor, venía a mi mente algunas cosas, ¿no? Cuando recordamos que Dios es el que dice que debemos amar a Él y que no podemos decir que aborrecemos a nuestro hermano si lo amamos a Él, cuando decimos que nuestro prójimo es el que pasa junto a mí
y que Jesús dijo que debemos amar aún a nuestros enemigos, a muchos de nosotros se nos queman los papeles. Porque si somos sinceros y pensamos en las personas que nos rodean, hay muchas personas que nos cuesta amar. Si nos ponemos a pensar ahora, si yo te dijera, bueno, hoy se termina la cuarentena y podés salir a ver a quien quieras, a pasar un tiempo con él, seguramente esas personas que nos cuesta amar no serían las primeras a las que visitaríamos. Pero cuando pensamos en que Dios nos manda a amarlos, necesitamos ayuda, definitivamente, porque muchas veces no son personas que nos resulten amables. Esta ayuda puede venir solo del Espíritu Santo. Ahí en Romanos 5:5 dice, vamos a buscarlo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Es con este amor que debemos amar a las personas, con ese amor que es incondicional. Y pensando en esto, es que solo el Espíritu Santo, a través del control de nuestras vidas, de que Él tome el control de nuestra vida, puede producir el amor hacia esas personas que no nos resultan amables, que nos cuesta amar. Ahora podríamos pensar, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo me controle, para que produzca en mí ese amor de Dios? Y entonces vamos a Efesios 5, 18 al 20, vemos en Colosenses 3, 16, 17, donde habla en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, al control de Él. Nos va a hablar de que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, que debemos cuidar nuestra comunión con Él, que debemos orar a Dios, y de esa manera el Espíritu Santo va a poder tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Entonces es importante, porque si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, seguramente vamos a fracasar. No podemos imitar al amor de Dios y tener resultados a largo plazo. Por eso pensaba qué importante es el hecho del tiempo que pasamos con la palabra y de estarla considerando, y en este tiempo en el que la cuarentena nos ha dado más tiempo, no desaprovecharlo y poder estar orando, poder estar leyendo la palabra de Dios, libros cristianos, libros de estudio, que nos ayuden a profundizar en nuestra relación con Él. Pero bueno, hablábamos en cuanto a que Santiago nos habla de la fe y de que la fe se muestra de una o de otra manera, se muestra a través de las obras. Y la primera es una fe que presume. Y esta segunda parte yo la titulé La fe que practica. Y es un poco complejo el pasaje, si lo leemos así por arriba, espero que hayan podido tomar un tiempo para leer en la semana, pero si leemos este capítulo 2 de Santiago, parece contradecir otras partes de la Biblia. Si leemos allí los versículos del 14, vamos a leer del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y entonces cuando leemos estos pasajes pareciera que está hablando en cuanto a que para ser salvos tenemos que hacer obras. Y lo que tenemos que tener presente es que la Biblia nunca se va a contradecir. Y pasajes como Efesios 2, 8 y 9, donde nos habla de que no somos salvos por obras, sino que por gracia, por fe, no pueden contradecir a estos pasajes. Entonces tenemos que buscar que ambas verdades que han sido inspiradas por Dios, cuál es la interpretación correcta para que poder encontrar la armonía. Y entonces entendemos, así leyendo y estudiando en cuanto a este tema que
Santiago plantea en este capítulo, Santiago, como decíamos, va a hablar en cuanto a la justificación, en cuanto a la fe, a que la fe se demuestra. Y es importante que entendamos lo siguiente. Santiago y Pablo hacen mención de la misma palabra, justificación, con dos matices diferentes que son el significado de la misma palabra. Cuando Pablo, en sus cartas en Romanos, en Gálatas, en Efesios, habla de en cuanto a justificar, va a estar diciendo que justificar es causar la posición de justo y que el hombre es justificado por la fe. Cuando Santiago aquí, en este capítulo, va a hablar en cuanto a justificar, lo que está diciendo que justificar es mostrar la condición de justo. Y entonces la fe es justificada, es mostrada, genuina, por las obras. Cuando entonces Santiago habla de la justificación, va a hablar en cuanto a la evidencia de lo que pasó en el momento que creímos en Cristo. Y pensando en esto, se vuelve un poco más claro estos pasajes. Entonces, vemos allí que Santiago va a hablar de si alguno dice que tiene fe y no se ve en obras, es como aquel que ve al hermano que le dice que está pasando por un tiempo de necesidad, por un tiempo de hambre, y es como cuando le preguntamos a alguien, ¿y cómo andás? Y nos empieza a contar y de repente agarramos y decimos, bueno, que te vaya bien. ¿Y de qué sirve que te haya contado? Si ni siquiera te interesaste, ni siquiera me tendiste una mano. Y es lo mismo que estaba planteando Santiago acá, en aquel que le dice al que tiene necesidad, bueno, andá en paz, calentate y saciate, cuando nos estaba planteando la necesidad. De la misma manera, la fe no sirve de nada, como a esta persona no le servían de nada las palabras, no le iban a sacar esa necesidad. Ahora, pensando en esto, es que vamos a ver dos ejemplos de una fe práctica, de una fe que está alineada a lo que Dios quiere. Y el primer ejemplo es de obediencia a la palabra de Dios. Allí vamos a verlo en los versículos del 21 al 24, va a hablar de Abraham. Y va a decir, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando leemos estos versículos, recordemos, Santiago va a hablar de justificación como la manera de mostrar la fe. Y no es que quiera yo modificar o acomodar la palabra. Realmente la palabra justificación no solo es causar la posición de justo, sino es mostrar la posición de justo. Y cuando leemos estos pasajes, pensando en esta definición de justificación, se vuelve todo un poco más claro. Acá Santiago va a hacer mención de la vida de Abraham. Y es importante que la pongamos en orden a la vida de Abraham. Cuando él cita el versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto pasó en Génesis 15, 6. Allí Abraham cree la promesa de Dios y entonces Dios se lo cuenta por justicia y podríamos decir que allí es donde Abraham, a partir de allí es donde podemos decir que él es salvo. Ahora, tiempo después, en Génesis 22, es que Dios decide probar la fe de Abraham y le pide a su hijo Isaac. Y entonces, cuando le pide a su hijo Isaac, es que se evidencia lo que había en el corazón, se evidencia la fe de Abraham. Allí, si recuerdan la historia, Dios le pide a su hijo Isaac, y entonces Abraham no cuestiona el pedido de Dios, sino que no se dice lo que él piensa, pero él toma a su hijo, toma fuego, toma la leña,
va con 2 criados, va caminando, toma el cuchillo y se acercan al monte, al lugar donde había que ofrecer a su hijo en sacrificio. Y entonces deja a los criados y siguen caminando. Allí Isaac le pregunta, bueno, tenemos todo, pero no tenemos el cordero. Y entonces Abraham le dice, Dios se va a proveer de un cordero. Ahora llegan al lugar, arman el altar, ponen la leña y Abraham comienza a atar a su hijo. Siempre pienso, ¿qué pensaría Isaac? Pero bueno, de alguna manera logra subirlo al altar y está por matarlo. Y entonces Dios le habla y le dice, detente ahí, ahora sé que me temes, ahora conozco que me temes, conozco porque me obedeciste. No porque él no lo conociera, Dios sabía lo que había en el corazón, pero se hizo evidente también para Abraham, para Isaac, se hace evidente para nosotros la fe de Abraham a través de esta obra. Y entonces podemos entender de manera más clara que la fe que hizo que Abraham fuera hecho justo se demostró en el momento en que él obedeció a Dios, cueste lo que cueste. Porque si bien Isaac no fue sacrificado físicamente, Abraham cumplió la orden de Dios y estaba dispuesto a hacerlo. Y entonces él pudo mostrar su fe de manera genuina a través de sus obras. Y si vamos allí, a Génesis 22, hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ir a Génesis 22, 12, porque me llama la atención las palabras de Dios que tiene para con Abraham. Cuando Dios detiene a Abraham, le dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pensaba en la obediencia de Abraham, una característica de la fe práctica, la obediencia a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y cuando leía esto y pensaba, bueno, ¿cuál sería mi límite? ¿Hasta dónde obedecería yo a Dios? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque cualquier pero que yo ponga estaría incorrecto. Pero es una pregunta que deberíamos hacernos, a la que sabemos cuál es la respuesta que deberíamos dar. Entonces les animo a poder estar pensando en esto. ¿Cuál es tu límite para obedecer a Dios? No debería haber límite. Porque la obediencia a la palabra de Dios es algo que se manifiesta en una fe práctica, pero no solo es la obediencia. Y volviendo a Santiago, Santiago va a citar un segundo ejemplo del que se hace evidente esa fe, y es el de Rahab. Dice allí el versículo 25, va a decir, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y la pregunta acá no fue justificada,
volvemos a recordar que habla en cuanto a no se evidenció su fe genuina a través de sus obras, no se mostró su fe a través de sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Acá Santiago va a hacer referencia a aquella historia de la toma de Jericó. Allí en Josué, capítulo 2, vamos a leerlo, versículos del 1 al 8. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí de esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Entonces hasta acá vemos lo que hizo Rahab. Ella protegió a aquellos 2 espías que Josué había mandado a su ciudad para tomarla. Eran de la nación enemiga y ella los estaba protegiendo, ella estaba arriesgando su vida. Y cuando pensamos en eso, en cuál fue la causa, por qué Rahab hizo lo que hizo, no queda otra que pensar que ella tenía fe en Dios, y lo confirman las palabras. Es maravilloso leer los versículos que siguen, del 9 al 11. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué maravilloso que alguien que ni siquiera era del pueblo de Israel, que no recibía la palabra de Dios de manera directa, viendo la manifestación de Dios a través de sus obras, haya tenido la fe suficiente para que lo lleve a obrar de manera positiva hacia el pueblo de Israel, de manera de cuidar al pueblo de Israel, de manera de alguna manera de traicionar a su misma nación, a su mismo pueblo. Y me llama la atención el temor de Dios que tuvo Rahab. A ella Dios no le mandó que hiciera nada, no tuvo ninguna revelación de Dios, ninguna palabra de Dios en cuanto a que debía proteger a los espías, o por lo menos la Biblia no lo dice. Sin embargo, ella, con el conocimiento que tenía de Dios, tenía fe en que Él era el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que la tierra de ella iba a ser tomada, Dios se la iba a dar al pueblo de Israel. Y cuando vemos que Rahab arriesga su vida, porque ante el rey de su ciudad, ante los soldados, ella arriesgó su vida, pero vemos también el resultado que tuvo de haber arriesgado su vida por su fe. Ella allí en Josué 6, 22 y 23 nos va a contar que Rahab y su familia fueron salvados por la fe que ella tuvo. En Hebreos 11:31
va a mencionar la fe de Rahab. Fíjense, está entre la galería de los hombres de la fe. Una fe práctica que se vio evidenciada por el temor que ella tenía de Dios. Y me lleva a pensar en la imagen que yo tengo de Dios. Rahab tenía algunas cosas, sabía algunas cosas de las que había hecho Dios. Sabía que él había hecho cruzar al pueblo de Israel por el Mar Rojo de una manera milagrosa. Tal vez sabía de las plagas de Egipto. Sabía lo que había hecho a los reyes, algunos reyes que se habían opuesto al paso de Israel. Y con eso solo era suficiente para ella, para saber que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y me comparo yo con Rahab, y yo tengo la Biblia entera. Hermanos, tenemos la Biblia entera, la revelación de Dios completa. Y creo que a veces tenemos una imagen incorrecta de Dios. Y creo que a veces tenemos una imagen de Dios como la del genio de la lámpara, a la que nos acercamos para frotar la Biblia, para orar a Dios en el momento en el que estamos pasando por una situación difícil. Tal vez a veces la imagen que tenemos de Dios es la de un padre con pinche, la de un padre que ve que estoy haciendo las cosas mal, pero bueno, Él me banca. A veces tenemos la imagen de Dios como de un par, de alguien con quien negociar. Bueno, Dios, yo voy a hacer esto que me pedís, si vos hacés esto otro. Y perdemos de vista que es el Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra, hermanos. Perdemos de vista lo que es el temor de Dios, ese temor que está al punto del miedo y es el miedo de aquel que se da cuenta de la magnitud de Dios, ni es de nuestras vidas, de mi vida delante de Él. Con esto no quiero decir que debamos considerar a Dios como un Dios allá lejano y no considerarlo como el Padre cercano que es. Pero una cosa no puede quitar la otra. No podemos dejar de reconocer la persona de Dios en el Padre cercano, al cual le podemos decir Abba, Padre, pero no podemos dejar de reconocer la persona de Dios. La fe práctica es una fe que tiene la imagen correcta de Dios. No un más chico, no un Dios de bolsillo. Tiene una imagen correcta de Dios y esa imagen se hace evidente a los que nos rodean. Se hace evidente no solo en mis labios, sino se va a hacer evidente en mis hechos. Hermanos, que esta fe de la que hablamos, tanto de la que presume, podemos sacar cosas para nosotros, como de la fe que practican, podemos sacar cosas para nosotros. Y es mi deseo que en esta mañana, tanto de una como de otra, pero siempre de la palabra de Dios, podamos sacar lecciones que nos lleven a evidenciar esa fe que en un momento pusimos en Cristo. Y si nunca pusiste la fe en Cristo, si no entendés acerca de qué es esto de la fe. Bueno, la fe es creer, primeramente creer que somos pecadores, pero no porque te lo digo yo, no porque te lo pueda decir alguien, una persona, un predicador en YouTube, es porque lo dice la palabra de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero vos me podés decir, pero yo no soy tan malo. No se trata de no ser tan malo o de ser un poco bueno. Nacemos con pecado, lo heredamos al pecado. Adán pecó y por eso somos pecadores. Ese pecado lo heredamos. Ese pecado nos separa de Dios. Y no hay nada. Efesios 2:8 y 9 dice que no hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas para limpiarnos. Dice, no hay obras, que no es por obras, es por fe, es por gracia. Y esa gracia de la que nos habla Efesios 2:8 y 9,
A lo que se refiere es al regalo de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó esa separación que vos y yo debíamos pagar por nuestros pecados. Esa condenación, esa separación que teníamos que pagar por nuestro pecado, la pagó Cristo en la cruz. Dios nos demostró su amor de esa manera. Y entonces vos me preguntás, bueno, si ya la pagó Cristo, ¿entonces qué? Bueno, entonces lo que tenés que hacer es creer que primeramente sos pecador, que necesitas de ese Cristo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, se trata de creer que Cristo murió por tus pecados. Pero no solo murió, Él volvió a vivir. Al tercer día, la Biblia nos enseña que Él volvió a vivir. Entonces hoy está en el cielo, esperando y dándonos oportunidades vez tras vez de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de que cada uno pueda buscar a Dios en su corazón y recibirle, como dice ahí Juan 1:12. Se trata de creer y de recibirle. Y ese recibirle podemos tomarlo como el hecho de decirle a Dios aquello de lo que estamos creyendo. Eso se hace a través de una oración, de hablar con Dios, de decirle: Dios, reconozco que soy pecador, te pido que me perdones, que me limpies, creo que vos enviaste a tu Hijo a morir por mí. Te recibo como mi Salvador. ¿Sabes qué? No se trata de palabras mágicas, No rebobines este video para ver a ver qué dijo y repito lo mismo. No, se trata de realmente, con un corazón sincero, llegar delante de Dios, que te escucha siempre, y decir lo que crees. Decir que crees en su palabra, que crees que Él ya pagó por tu pecado y que querés recibir ese regalo de vida eterna que Él te da. Esa es la fe. A partir de ahí vas a poder tener esta fe que Él quiere darnos y que aún se manifiesta de estas maneras que hablábamos hoy, la fe que practica. Hermanos, espero que la palabra de Dios sea tanto de bendición para ustedes como lo ha sido para mí al leer, al estudiar, y que Dios pueda estar bendiciéndoles y guardándoles en esta semana. Un abrazo grande.